Hola mis amigos, en el video de hoy hablaremos de confesiones de abogados, o personas, que han estado ligados a la rama de la justicia. Y los casos que veremos son aterrorizantes. Como siempre les pido, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, y denle a la campanita para que no se pierdan videos muy interesantes, que están por venir. Advertencia, este contenido puede resultar molesto o inquietante para alguien. Fueron dos parejas las que decidieron matar, comerse parcialmente y desmembrar a una de las mujeres. Abogados. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu cliente es un monstruo? Hace muchos años solía trabajar como representante de un abogado, los casos van al tribunal de la corona y el abogado se encarga del papeleo, cosas adicionales con el cliente, etc. Un hombre de 70 años había estado en la cárcel durante 15 años por una agresión a un niño, el abogado y el procurador trabajaban para conseguir su liberación debido a que tenía informes limpios de casi todo el mundo. Los guardias lo llevaron fuera de la cárcel a un dentista. Al entrar en la sala de espera, vio a dos niños y corrió directamente hacia ellos. El guardia lo detuvo. 3 semanas después, en el juzgado, fui yo quien lo sentó en una sala para explicarle que no es una audiencia para liberarte. Es para que te internen en un centro de seguridad de salud mental por el resto de tu vida. No se lo tomó bien, no derramé ninguna lágrima. Estoy del otro lado, pero tengo una acusada que fue a la cárcel por matar de hambre a 3 niños adoptados, hasta el punto de que necesitaron semanas de hospitalización. Luego salió de la cárcel y se casó con un tipo con hijos para poder empezar a matarlos de hambre, y escuchar su entrevista en la que intenta justificar lo que les hizo a ambos grupos de niños me perturbó más que cualquiera de los casos de asesinato en los que he trabajado. Su justificación era que no había hecho nada malo. Solo intentaba ayudarles a estar sanos y guapos. Se sentía mal por el primer grupo de niños porque la necesitaban, etc. No era mi caso, pero he visto las fotos. Los primeros niños parecían sobrevivientes del Holocausto. Tenían 4 y 5 años y ella les había lavado el cerebro completamente para que pensaran que solo ella los amaría. Intentó vender a su bebé. Lo descubrí durante una audiencia ante el juez. Esto se llama lavado de niños. Hay toneladas de niños en adopción, pero relativamente pocos bebés. Las agencias de adopción ganan tanto dinero concediendo bebés a parejas que no pueden concebir los suyos propios, que se han dado casos de obtenerlos de fuentes grises. Las familias finales a menudo no tienen ni idea. La adopción internacional en Estados Unidos es la responsable de la mayoría de las adopciones internacionales del mundo. 20.000 del total de 30.000 huérfanos adoptados anualmente. Los occidentales que adoptan en países en vías de desarrollo pagan miles de dólares para tramitar el papeleo de un niño. Esto supone un lucrativo incentivo para quienes participan en el proceso. Tuve un profesor en la escuela secundaria que es un ex abogado. Siempre le preguntamos por qué dejó su práctica para empezar a enseñar. Finalmente se dio y explicó que su último caso fue la defensa de 3 personas. Al parecer había habido una cuarta. Eran 2 parejas que en el acto de una orgía de borrachos y drogados decidieron matar parcialmente y solo recordar a una de las mujeres. Supongo que le pareció una buena idea en ese momento. Como abogado, dijo que era bastante abierto y cerrado, pero que tenía que conseguir el mejor resultado posible para sus clientes. Y estaba expuesto a todos los detalles horribles, las fotos y sus razonamientos. Mi profesor tenía una mirada tan triste, si no recuerdo mal, dijo algo así como que ella no tenía razón o algo por el estilo. Y el otro detalle que recuerdo fue que las partes del cuerpo fueron puestas en bolsas de basura, y luego en un tanque de aceite. Mi madre es abogada. Esta es la historia de cómo dejó de ser una defensora pública. Cuando eres un defensor público, no puedes elegir tus casos. Le asignaron un joven que, con la ayuda de su novia, había conseguido un gatito a través de un anuncio en el periódico. Luego lo llevaron a casa y se lo dieron a su perro como juguete para morder. Creo que también lo filmaron. Así que sí, dijo que necesitaba una ducha después de cada encuentro con él. Canceló su contrato con la policía después de que el caso concluyera.
He trabajado mucho en el ámbito de la asistencia jurídica en las prisiones, y podría contar historias sobre pederastas que te pondrían verde, pero en lugar de eso, verde de una manera diferente. Tuve un chico de 17 años que tenía una leve discapacidad cognitiva debido a un drama cerebral que sufrió a manos de sus padres biológicos, y que terminó con una familia de adopción, realmente maravillosa, y prosperó. Era un chico popular en la escuela, buen atleta. Consiguió una novia y la invitó a reunirse y ser adolescentes una noche en un silo de maíz, que supongo que es lo que hacen los chicos del campo. No lo sé. Todo esto viene del informe de investigación previo a la sentencia que leí antes de tomar su caso. Pero esta chica se reunió con él en el silo y estuvieron pasando el rato dentro. Según su relato, estaban pasando un buen rato y él estaba disfrutando mucho. Entonces, sin ninguna razón en particular, tomó un 2x4 y la golpeó en el cráneo. Luego utilizó una combinación de aperos de labranza muy rudimentarios, palas y azadas, para trocear su cuerpo y enterrarlo en el maíz, y se fue a casa como si nada hubiera pasado. Tenía un cliente de divorcio, marido y padre que renegaba de su hijo autista. Trató de argumentar que él debe obtener toda la jubilación de su esposa no haber trabajado durante 12 años. Se puso en contacto conmigo durante el apogeo del huracán Sandy. Él estaba en el Bronx y yo en Manhattan, diciendo que quería acusar a su mujer de desacato por no haberle pagado ese día mientras la tormenta azotaba Nueva York. Me dijo que estaba cometiendo un gran error al casarme. La fecha de mi boda era el 3 de noviembre, 4 días después de Sandy, diciendo que iba a ser miserable y que lamentaba poder seguir adelante. Pero lo peor fue cuando varios meses después, como su divorcio estaba tardando mucho, nos mandó cartas de amenaza de muerte a mí y a mi mujer diciendo que había contratado a un asesino para que nos matara a los dos si no finalizaba su divorcio en 60 días. Llamó a la policía y le dijeron que había dejado su local un día antes. No supe nada de él hasta febrero de 2014, cuando me envió un correo electrónico diciendo que necesitaba un abrigo de invierno de su mujer y que si podía ayudarle a conseguirlo. Irónicamente, el divorcio no tuvo que completarse porque se suicidó antes de que el juez firmara la sentencia de divorcio. Tuve un cliente que fue acusado de violencia doméstica. Esencialmente tiró a su novia por la ventana de un segundo piso. Ahora él tiene una historia terrible, pero también lo hacen muchos de mis clientes, y su actitud es un poco de derecho también típico. Pero también conoce el trato y una vez un acuerdo de culpabilidad, así que no estoy realmente preparado cuando él rechaza absolutamente la oferta de no ir a la cárcel del Estado. Tenga en cuenta que había como 5 testigos. ¿Por qué? Porque querían que él pagara las facturas médicas de ella. De acuerdo, un culo. Pero como sea, no es lo peor. ¿Cuál fue su contraoferta? No voy a pagar las cuentas de esa perra. Diles que yo pagaré la ventana. Soy un abogado de defensa criminal, y puedo nombrar algunos casos en los que estaba absolutamente disgustado con mi cliente. Estos son en su mayoría hace años, cuando yo estaba tomando cualquier caso de edad, la mayoría de la práctica de cuello blanco y federal ahora. Número 1. Tomé un caso de Dewey porque el gobierno se equivocó en algo justo antes de que comenzara el juicio. Mi cliente me da un abrazo y apesta completamente a alcohol. Ha conducido hasta el tribunal. Tomé sus llaves y llamé a su madre. El cliente número 2, que fue acusado de abusar de un niño de 12 años, tenía unos 40 años en ese momento, y tuve que callarlo rápidamente cuando trató de decirme cómo el niño de 12 años se le insinuaba. Número 3, representé a una mujer por un cargo de robo mayor, la dejé en mi oficina para que copiara algunas cosas antes de que se fuera. Cuando se fue, me di cuenta de que me habían robado las gafas de sol y las llaves del coche. La localicé en el vestíbulo y le dije que no iba a representarla más, y que llamaría a la policía si no se vaciaba los bolsillos delante de mí y me daba mis cosas. Número 4, tuve un cliente que fue liberado después de 25 años en prisión por asesinato, y luego el mismo día golpea a su posible nuevo propietario. Acabó recibiendo otros 10 años. No se arrepentía y se reía de haber golpeado al tipo con tanta fuerza que se le salió el globo ocular. Pensé que este tipo merece estar en la cárcel. Llevó el caso a juicio de todos modos, y perdió y se puso 10 años máximo. Número 5, cliente que se hizo pasar por un médico para que pudiera vender esteroides. Según el gobernador, tenía numerosos clientes a los que les hizo creer que sus esteroides les curarían el cáncer. Le pagaron cientos de miles de dólares y algunos de ellos murieron.
Me pareció que eso era pura maldad. Soy la esposa de un abogado, le ayudaba a archivar las pruebas y los informes, y me encontré con un archivo de vídeo. La curiosidad se apoderó de mí, especialmente cuando mi marido me dijo que no lo viera. El archivo cuenta la historia de una mujer que estaba en la cabaña de su novio en medio de la nada, se enfadó con él y le golpeó en la cabeza con un bate de metal y se fue a su casa. Lo despiden del trabajo por ausencia. Al séptimo día el vecino del novio finalmente pasa por su caballo gritando y llama a la policía. De ahí salió el video. El día 7. Uno de los policías llevaba una cámara en su uniforme. En él se ve a su compañero recorriendo la casa, y encontrando caca de perro por todo el suelo. Los dos Rottweiler del novio, que también estaban en la casa, estuvieron sin comer durante unos 6 días antes de que empezaran a comer trozos de él. La cámara muestra el momento en que el policía encontró un cuerpo de lado, lo volteó y está parpadeando con los ojos abiertos, con la mayor parte de su cara desaparecida. La mujer ni siquiera se molestó en soltar a los perros antes de irse. Ya no ayudo a archivar casos. No soy un abogado, pero trabajé para un bufete de abogados como investigador. Uno de nuestros clientes apuñaló al amante de al lado varias veces solo por $100 por persona, salió corriendo de la casa todo ensangrentado. La vecina y su hija adolescente lo ven cubierto de sangre, y se apresuraron a entrar para ver si pueden ayudar mientras llaman al 911, la víctima todavía está viva. En la llamada al 911 que hizo la hija se puede escuchar a la madre cantando Gracia Divina mientras trataba de detener la hemorragia. También se puede escuchar a la víctima con una herida de arma blanca en el cuello goteando sangre mientras intenta cantar. Los paramédicos llegaron en menos de 3 minutos. Pero la policía tardó 19 minutos desde la llamada en aparecer para despejarles la escena. Vivió 17 minutos, vi las fotos de la escena con un cuerpo todavía en el lugar. Parecía una escena directamente de la serie de Dexter. No un acusado, pero sí un divorcio. La cliente es una mujer de 30 y tantos años, 2 hijos, una vida perfecta con su marido de profesión médica, increíblemente lucrativo, que la sorprendió engañándola. Él quería arreglar las cosas. Ella se decidió por el divorcio. Hasta ahora, nada fuera de lo común, por desgracia. Entonces empiezo a conocer los detalles. La pilló el día de su cumpleaños en su cama mientras los niños estaban abajo. Decidió volver a casa temprano como una sorpresa, y su esposa estaba teniendo sexo con un joven de 19 años, pero espera, hay más cosas realmente divertidas del marido. El tipo había sido tratado por gonorrea 2 veces, y ambas veces se había contagiado de su esposa. El segundo hijo no era suyo, era obvio porque el niño era 100% de otra raza, y el padre no era de esa raza del niño. Qué cosa tan mala, ¿verdad? Bueno, entré en los textos, correos electrónicos, etc. Ella tenía como una docena de aventuras en todo momento durante años. Los traía a casa y les decía a los niños que eran electricistas, pintores, plomeros, etc. Se acostaba con otros tipos a los pocos minutos de dejar a sus hijos en el colegio. He conocido a algunas personas horribles en mi tiempo, pero esta mujer me contó directamente lo mucho que la quería este tipo, y cómo ella lo manipulaba. Sabía muchas cosas y cada vez que encontraba algo nuevo intentaba recuperarla. Vi cómo se desarrollaba esto en el tribunal. La demandante era una guardia de prisiones, que fue presionada y obligada a mantener relaciones sexuales y sexo oral con su jefe, el director, en varias ocasiones. El director la amenazó con despedirla, y ponerla en la lista negra si se negaba o denunciaba. Después de que esto continuara durante mucho tiempo, ella renunció y presentó una demanda. Pero, por desgracia, su abogado no presentó la demanda a tiempo ante las autoridades competentes. Al final, su demanda prescribió y el director gozó de inmunidad soberana en el juicio. Se puede ver al juez haciendo preguntas a la guardia de la prisión para ver si había una solución, o alguna forma de que su demanda sobreviviera a la moción de desestimación pendiente, pero no la hubo, lo que fue difícil de ver. Fue aún peor cuando la guardia de la prisión comenzó a llorar en silencio. Afortunadamente, el director no estaba en la audiencia. Y el abogado que representaba al Estado, era profesional y solo se concentraba en los argumentos legales. Salió de la audiencia a toda prisa. Abogado de defensa criminal de toda la vida, para ser completamente honesto. No se trata de la ofensa, sino de la persona. He tenido personas acusadas de asesinato que realmente me gustaban y pensaba que estaban bien.
He tenido personas acusadas de robo en tiendas que me han puesto los pelos de punta y parecían psicópatas. Hablando desde un punto de vista puramente penal, tener un cliente que es un monstruo no importa en términos de tu deber hacia ellos, pero hace que el trabajo sea menos agradable. Mis peores clientes han sido personas que se sienten cómodas estafando a otros con su dinero. Gracias por escuchar Somos Reddit, casos de la vida real. Pulsa el botón de suscripción para ver más videos sobre psicópatas y otros rincones oscuros de la humanidad. Comparte tu propia historia de corte en los comentarios de abajo.